Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a leer 4 pasajes en concreto y algunos de ellos son un poquito extensos, pero como sé que hay algunos que quizás no han tenido la oportunidad de leer en un momento concreto estos pasajes, que hay personas nuevas o personas quizás que nos escuchan, que no han tenido la oportunidad de leer la Biblia en su totalidad o de leer ciertos libros en concreto de la Biblia, para intentar meternos en el contexto general, leeremos unas porciones un poquito más largas de lo habitual. Vamos a abrir primero nuestras Biblias al libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a hacer todas las lecturas antes de pasar con los detalles acerca de las mismas. Ruth, capítulo 1. Lo tenemos. Ruth capítulo 1, versículos 14 al 18. Dice la palabra de Dios. Y ellas, recuerda la historia de Ruth y Noemí, ¿no? ¿Sí? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 5. Lo tenemos. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, en este caso David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Segunda de Samuel, capítulo 1. Versículos 17 al 27. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 17 al 27. Dice la palabra de Dios. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas,
porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y por último, Judas capítulo 20. Versículo 20. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Judas 20. Como decía Pablo, toleradme un poco de locura. Judas 20 al 23. Pero vosotros, ¿lo tenéis ya? Amén. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Padre, que en medio de esta generación adúltera, perversa, pecadora, podamos acudir a tu palabra en busca de luz, en busca de discernimiento. Que podamos, Señor, mirar a tu palabra y ser alumbrados como aquel que gusta de la miel, que abre los ojos, el entendimiento y el corazón. Padre mío, ayúdanos para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que seas tú hoy el que nos hables y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre eterno, por cada uno de los hermanos y amigos que han de escuchar y escuchan tu palabra en este momento. Que podamos ser luz y sal donde quiera que estemos, y si alguno no ha tenido el privilegio de conocerte, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre eterno, ayúdanos, y que seas tú, Padre celestial, moviendo nuestros corazones hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer estaba con mi hija y mi hijo cenando en un lugar público, y la niña estaba al lado mío y el niño de frente. Y en la parte del frente sucedió algo, bueno, curioso, en este país casi hasta cierto punto frecuente, vamos a decir, para no llamarlo de otra manera, es algo frecuente. Y es que dos personas del mismo sexo mostraban situaciones de cariño y afecto, para llamarlo de esta manera. Mi hija, al verlo, obviamente me mira y yo la miro. El niño no se dio cuenta porque estaba a sus espaldas la situación. Y bueno, ya terminamos y nos fuimos. La niña, en este caso, no sé, quizás todas las niñas serán así de curiosas, son muy curiosas. No puedo decirlo y generalizarlo en cuanto a las resto de niñas de otros hermanos o de otras personas, no lo sabría decir. Suelen decir que sí, pero no quiero caer en la generalización. Y eso a veces hace que las niñas sean más espabiladas que los niños. Los niños a veces se meten en su mundo, los varones. Y bueno, pero posteriormente a esto, tendría obviamente ya que sacar el tema con ella y hablar de este tema con ella.
Coincidencialmente, entre comillas, este mes de junio es un mes muy peculiar aquí en Madrid, principalmente. En España, pero más en Madrid. Es un mes peculiar, ¿no? ¿Sabéis que se suele celebrar? Entonces yo he intentado pasar de lado del tema, no tocar el tema, pero ya anoche he dicho, bueno, voy a tener que hablar del asunto en la iglesia ya, porque estamos ya a mediados de mes y no me puedo escapar más de la cuenta. Así que bueno, hablando de este asunto, hablaba con mi hija y le decía, en este caso, porque tenía que tratar el tema, que cualquier condición de pecado nos puede llevar a caminos insospechados para mal. Y el versículo que le cité, en este caso, fue este pasaje de Judas. Como ustedes saben, no estamos hablando de Judas Tadeo o Leveo, que a veces cuando yo era más joven creía que se trataba de que el escritor de esta carta de Judas era Judas el apóstol. Y no es así, es el hermano de Jesús y Santiago, que lo dice al principio de la carta. Como ustedes saben, la carta principalmente o esencialmente está orientada con respecto al tema de los falsos maestros, de los que enseñan herejías, destructoras, etc. Pero sí que hay un aspecto general, aparte de esto, en lo que es la enseñanza de Judas con respecto a los pecadores, y por eso en los versículos que leímos de este pasaje, hablando, por ejemplo, en el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos, a otros, en general, aquí abre ya de manera más general, como sabéis, esta carta es una carta general. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. E intentaba presentarle a mi hija esta conducta que es tan frecuente, bueno, tan frecuente decimos, porque es muy visible. Intentaba presentársela de esta manera, diciéndole, el pecado está a la puerta, pero tienes que acercarte a estas personas que tienen este pecado en concreto, o cualquier otro, de la misma manera. Aún, dice la Escritura, con temor, sabiendo que no vaya usted ahora a acercarse con mascarilla a la gente, porque si no le va a costar salirse del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Eso que no se nos olvide. Tenemos que acercarnos a ello y decirle, hija, mira, cuando yo hablaba con ella de este tema, el pecado te puede y puede sorprender a cualquiera. Así que por los pecadores lo que tenemos que sentir es dolor. Por ellas, por ellos, y por algunos que se autoproclaman tenemos que sentir dolor. Hablaba con un creyente cercano, una persona muy cercana a mí, y me hablaba de un caso concreto suyo con mucha aflicción en su corazón. Él me decía que tenía mucho sufrimiento y carga en su corazón por su hijo. Yo al principio no entendía mucho, pero él me decía, tengo un problema importante con mi hijo porque desde hace unos años me he enterado que mi hijo está practicando el pecado imperdonable. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo así? Sí. Me dijo, lo que pasa es que allí en nuestro país se utiliza una expresión muy curiosa. Le llaman pájaros, hablando a las personas, no sé, le llaman así, no sé. En Puerto Rico también utilizan algún término de este tipo, pero él me dijo esto. Yo dije, ¿cómo así? Sí, mira, me pasa esto y él lloraba por esta situación. Yo le dije, hermano, eso no es el pecado imperdonable. No te equivoques. Y me dice, no, y es que mi abuelo que tuvo 32 hijos con 14 mujeres. Yo, espérate, hermano, que me están mezclando una cosa con la otra. Tu abuelo no es menos pecador que tu hijo. Sí, pero es que esa vena que ha sacado, ¿cómo que esa vena? En mi país, por ejemplo, hay una creencia popular de que las personas que tienen esta orientación o tendencia, o este pecado en concreto, que practican en concreto este pecado de la homosexualidad, tienen una vena. Hay esa creencia, no sé si en algún otro país la hay, pero es una creencia común que dicen que es una vena, entre comillas,
que ha salido, ese niño tiene una vena que le ha salido y que le ha provocado esa circunstancia. Si fuera así de sencillo, dice, bueno, pues trombósale la vena y ya se le quita ese tipo de conducta. Pero no es así, obviamente. Sabemos que no es así. Algunos científicos han intentado, con respecto a este asunto, determinar ciertos patrones genéticos y asociar a este tipo de conductas algunas características genéticas. No han llegado a una conclusión clara al respecto de esto para decir, mira, es que las personas que tienen este gen de esta manera, o este alelo, etcétera, etcétera, tienden a tener este tipo de conducta. No han llegado a ninguna conclusión clara con respecto a eso. Es muy curioso, hay un grupo de científicos que han hecho un estudio que dicen que las personas ateas y no creyentes tienen una condición genética propia. Me han enviado ese artículo para que yo lo estudie y lo lea. No quiero entrar mucho más en detalle porque una persona cercana de un grupo teóricamente de científicos me envió ese artículo y estoy pendiente de leerlo porque a estas personas dice, mira, yo tengo esta mutación genética, me dijo, y por eso yo no creo en el Dios tuyo. Yo no quiero entrar en los detalles, pero ya les adelanto esto. Curiosamente, he visto algunos documentales de este tema y he intentado estudiar algo más acerca de esto. Si nos limitamos a las escrituras, con respecto a este tipo de conductas, encontramos que la conducta homosexual, este pecado o cualquier otro pecado, obviamente, pero como en este caso estamos tratando este tema en concreto, lo vemos reflejado desde el Génesis. Cuando el hombre cae, en el proceso de la caída, encontramos posteriormente a la caída un evento importante con Noé. ¿Qué fue lo que aconteció? El diluvio, por decir, el diluvio. ¿Qué pasó con la humanidad en esa época? Dice la Escritura que el pensamiento del hombre era de continuo solamente ¿qué? El mal. Y dice, decidió Dios erradicar, en este caso, a lo que era la raza humana. Y uno de los hijos de Noé, la Biblia no dice expresamente que dentro de las prácticas pecaminosas que había en esa época prediluviana, estuviera la homosexualidad. Pero, en algún comentario que he mirado al respecto de esto, sí dice que posteriormente a lo que comentó el hermano, que Noé se emborrachó, hubo uno de los hijos que hizo algo muy extraño. ¿Recuerdan cuál fue ese hijo? Cam hizo algo muy extraño. Y los comentaristas dicen que esta frase se refiere a un probable acto de este tipo. ¿De dónde aprendió Cam esto? ¿Lo había visto anteriormente? Cuando la Escritura habla del caso de Sodoma y Gomorra, posteriormente en el mismo libro de Génesis, fíjese hasta dónde nos estamos remontando para este tipo de conducta, para hablar de este tipo de pecado. Pecado. Para no llamarlo, no queremos ponerle muchos más nombres en concreto, porque sí que conocí un ejemplo a un pastor que futigaba de este pecado, este concreto, y enseñaba esto, el pecado imperdonable. Y una vez hablaba con un hombre que tenía 10 años asistiendo a la iglesia, y él me dice, no, yo no estoy tan mal. ¿Por qué? Porque yo no practico ese pecado. El hombre había llegado a la conclusión que como él no practicaba ese pecado, el resto de pecados no estaban tan mal. Todos los pecados te llevan al mismo sitio, porque la paga del pecado, ¿cuál es? No hay un pecado que te acerque a Dios. No hay un pecado que te acerque a Dios, ninguno. Hay muchos, no, y se ensañan con un pecado en concreto, y las personas que escuchan esta predicación constantemente llegan a la errónea conclusión de que al yo no tener esa debilidad con ese pecado en concreto, yo estoy exento. O yo no soy tan pecador. O Dios a mí me va a amar, como me ha dicho una vez una señora. Mira, yo no he matado, yo no he robado, yo no le quito no de nadie. Y hasta de lo que tengo y de lo que me sobra, regalo. Soy un partidazo para Dios. Oh. Hay gente que llega a conclusiones de este tipo cuando a veces le predicamos de una manera errónea a un pecado en concreto. Conocí una persona que le costó mucho salir, tenía un problema, un defecto de ser mentiroso compulsivo.
Él decía que era cristiano, pero claro, a un mentiroso compulsivo había quien le cree. Él decía que era cristiano. Y llegó un momento en el cual comenzó a pedir dinero. Me llegó a pedir a mí en concreto, personalmente, dinero para sacar a su padre que había fallecido en el hospital. Sí, me ha pasado esto. Y cuando me llaman, su papá vive en el campo y está por allí sembrando. ¿Cómo que está? Yo dije, madre, gracias a Dios que no piqué, no caí. Pero me acordé, este era el muchacho de la mentira compulsiva. Y cuando pregunté por él me dijeron, sí, es mentiroso. Y me dijo uno que le daba clase de discipulado, sí, es mentiroso y ladrón. Ese era su profesor de la escuela bíblica. Me dijo, es mentiroso y ladrón. Dije, bueno, pues ya, gracias a Dios que no piqué, que no caí. Creo que le di 2 euros para el pasaje y se fuera. Le habré dado 2 euros para ayudarlo, entre comillas. Le dije, no, yo voy a llamar al de ese hospital que yo lo conozco. No te líes. ¿Cómo que no me líes? Si está tu padre allí muerto, vamos a intentar sacarlo, ¿no? No te preocupes. Y pregunté por él y me dijeron esa curiosidad, ese detallito. Todos los pecados te llevan al mismo sitio. La paga del pecado es, ¿cómo debo yo? Como me preguntó una vez un joven. Y sé que los jóvenes aquí principalmente tienen y van a tener ese problema porque en el instituto, en la universidad y en todos los lugares donde se encuentren en este mes y en todos los meses del año, van a tener ese mismo dilema, esa misma situación, esa misma circunstancia. ¿Cómo le hablo yo a tal o cual persona del evangelio o a la persona que practica la homosexualidad como conducta, como forma de vida, como pecado propio? ¿Cómo le hablarías del evangelio a un mentiroso, a una persona que es ladrón o a una persona que comete cualquier otro tipo de pecado o cualquiera que comete un pecado que no es evidente? El que sea promiscuo es el mismo pecado. Están en pecado. ¿Qué puedes esperar del pecador? Me decía una vez un pastor, una frase que me llamó mucho la atención, y él decía, un pastor joven, no puedes nunca esperar que un impío se comporte como cristiano. ¿Qué esperas tú de los que salen, desfilan, bailan? ¿Qué puedes esperar? ¿Por qué esperas tú que los impíos se comporten como cristianos? Lo preocupante es los cristianos que están a veces sentados dentro de la iglesia y se comportan como impíos. Eso sí es preocupante. Y tienes razón. Y es algo que pasa con mayor frecuencia de lo que deseáramos. Estuve viendo con respecto a esto un documental bastante curioso sobre un joven, no voy a decir el nombre para no lo conocéis, no se preocupen. Un joven colombiano, ya he dicho ya mucho, la nacionalidad, no quiero decir el nombre para no hacerle publicidad, pero él se autoproclama como el primer, o lo autoproclaman como el primer pastor, es una iglesia metodista, dicen, pastor LGTBIQ+, es así, ¿no? Que se dice, bueno, eso. Curioso, pasó por una situación, porque escuché su testimonio, de una enfermedad pulmonar y él dijo, si salgo vivo de aquí, porque lo habían echado de varias iglesias, obviamente, tenía una situación de atracción sexual del mismo sexo y de las iglesias donde iba, pues le expulsaban porque la liaba la cosa. Y oye, muchacho, que es que hay que tratar esa situación de esta manera y ver a la luz de la Biblia el pecado, etcétera. Y por lo que sea, se enfermó, lo expulsaron de varias iglesias, cayó en cama y él dijo, si me levanto de aquí, Señor, te hago la promesa de que voy a servirte y a abrir la iglesia y tal. Y curiosamente habló en la iglesia, pero se llama la Iglesia Metodista Libre Diversa. Se imagina, ¿no? Por dónde va la cosa. Y él, pues, el primer pastor, no sé quién lo ordenó como pastor. Vi una foto en que había varios hombres imponiendo de la mano, pastor, que les gustan las personas del mismo sexo. Pero en Estados Unidos esto no es nada extraño, ¿no? No es nada extraño esto en Estados Unidos y se está viendo con mucha frecuencia. Y he visto hace unos años, hace unos meses, la iglesia de los ateos. Una cosa curiosísima, ¿no? ¿Habéis visto ese documental? ¿No? ¿Tú sí, Julián? ¿Ves? Es que Julián y yo, nosotros los chavales estamos al día. Nosotros los chavales estamos al día.
iglesia de ateos. Una cosa curiosísima, la iglesia de los ateos, y son un movimiento concreto en Estados Unidos que se ha hartado del tradicionalismo, de la rigurosidad religiosa, que sí, que hay mucho fariseo suelto y dentro de las iglesias hay de todo, lo que usted quiera. No lo vamos a discutir eso. Como decía uno, pastor, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y le dije, no te preocupes, siempre cabe uno más. Ven. Siempre cabe uno más. Tú ven. Ven a la nuestra. Y ellos tienen unas consignas concretas. Y hacen como si fuera una misa o un culto ateo. Una cosa muy curiosa, bueno, ya usted, ya que tiene la curiosidad, lo mirará. Y este hombre, por ejemplo, y otros más, hablando de estos pasajes que acabamos de leer, con respecto a Jonatán, declaran que Jonatán y David, seguro que alguno lo habéis escuchado en alguna otra ocasión, tenían una relación de pareja, entre comillas. Vemos aquí, en el libro de Primera de Samuel, donde leímos, en el capítulo 18, que dice que el corazón de David y de Jonatán quedó ligado. Dice, míralo ahí. ¿Recuerdan el pasaje donde el mismo Pedro dice, cuidado con los escritos de nuestro hermano Pablo, que algunos indoctos e inconstantes tuercen ¿para qué? Para su propia perdición. Por eso leo los pasajes completos, porque es que la gente no me sigue. Bueno, el hermano Costel que está ahí activo con la palabra. Indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y él decía que, por ejemplo, este y otros pasajes, según entienden, no les recriminaban sus inclinaciones. Le falta añadir inclinaciones pecaminosas, como a cualquier otra persona que comete otro tipo de pecado. Usted no puede ser polígamo y ser un líder de una iglesia. Usted no puede ser una persona adúltera y ser un líder de una iglesia. Lo mismo no puede ser una persona, porque la Biblia te dice homosexual y te dice yo soy un líder de una iglesia. No es bíblico. Usted puede ponerle el nombre que usted quiera, hacerlo de la manera que usted crea, piense, pero no es bíblico. No vamos a caer en el error de decir esto. En mi país, por ejemplo, ahora menos ya, porque es un país que ha avanzado, entre comillas, un poco más, era algo habitual que las personas que eran militares y policías tuvieran múltiples hijos con múltiples mujeres. Explico por qué. Iban destinados, por ejemplo, a Valencia, durante 6 meses a Valencia. Dice, hombre, no voy a mudarme la mujer para allá 6 meses, por 6 meses a Valencia. Pues allí pues, se buscaban un acompañante, ¡pum!, 2 hijos, 1 hijo y medio. Luego de Valencia lo trasladaban a otro puerto o a otro lugar. Luego de ese lugar, 6 meses a la frontera, 8 meses en Cádiz. Estoy diciendo ejemplos aquí para que tengáis la idea. Y era algo habitual allí en mi país. A veces yo conocí a algún militar que tenía 12 hijos, 13 hijos, desperdigados por el país, según donde le iban mandando. No voy a decir nombres concretos, porque hay gente cercana a mí que también le ha pasado eso, y no es algo es algo medianamente reciente. Conocí una persona de mi edad que hace unos 5 años conoció a uno de sus hermanos. Ya luego, después de la grabación, usted me pregunta y yo le digo, mira, dile que te cuente la historia. Pero bueno, decían, bueno, yo creo que tengan cuidado cuando y decían una frase, tenga cuidado cuando vaya a tal ciudad, porque puede ser que tengas un hermano por ahí. ¿Cómo usted dice? Oh, papá, espérese, ¿cómo que puede ser que tenga un hermano por ahí? Y sí, y pasaba eso, pasaba. Utilizaban este pasaje y concretamente en el versículo 26 del pasaje de 2 de Samuel, que dice, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. ¿Vale? Más maravilloso me fue tu amor que el amor, ¿la veis? Mírenlo ahí. ¿Ves? Eran los dos, el uno para el otro. Y esto proclamaban algunos de estos que estaban en el documental y que decían, mira, David y Jonatán, cómo los indoctos e inconstantes tuercen la palabra para su propia perdición.
Ciertamente vemos posteriormente en el libro de la ley cómo Dios establece que aquel varón que se eche con varón, ¿qué iba a pasar con él? Muere irremisiblemente. Y había un grupo de pecados, aparte de este, que también acarreaban de forma directa ¿qué? La muerte. Acarreaban de forma directa la muerte. Era una práctica habitual en el tema, históricamente hablando, en el Imperio griego. ¿Recuerdan? Alejandro Magno y sus amigos, guerreros, que también se daban cariño. Imagínese usted. Emperadores romanos que tenían, aún, aparte de ser pederastas, muchos de ellos, conductas de este tipo, conductas homosexuales. Posteriormente vemos en el Nuevo Testamento cómo esto se sigue reflejando, y en el libro de Romanos el apóstol Pablo advierte de que como los hombres rechazaron a Dios, dice Dios les entrega a estas pasiones, y no solamente a los hombres, sino también a sus mujeres. Y el pecado no es nada nuevo. Estamos hablando que este y otros pecados vienen desde el Génesis. No es nada nuevo. Automáticamente Adán y Eva caen en pecado. Tristemente, todo va degenerando. Y no es nada nuevo. Tu amor me fue más dulce, más maravilloso que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Cuando vemos a estas personas insinuando que esto significa o tiene esta connotación, simplemente entendemos por la Escritura y por el mismo contexto que estas personas están intentando tergiversar la Escritura. Pero posteriormente vi un documental aquí en España que antiguamente lo daban y ahora lo dan en horas inapropiadas, no, en horas difíciles, porque a veces lo dan en la madrugada o muy temprano en la mañana, que se llama Vidas Anónimas. Quizás alguno lo habéis conocido, pero ese era un programa de investigación que salía a la calle y entrevistaba a gente de la calle normal que se dedicaba a cualquier tipo de trabajo. Vidas Anónimas, como su nombre indicaba, creo que era en La Sexta. Te lo busca, es un programa que hace ya como 16, 17 años que no lo dan. Pero yo recuerdo cuando vine al principio aquí a España que lo daban, y ahora lo dan, creo, en Mega, pero en horas de madrugada para rellenar hueco. Y en este programa hacían una entrevista a dos señoras, dos mujeres devotas, muy devotas, católicas muy devotas. Y ellas expresaban que tenían desde hace años una relación y que estaban muy contentas allí en la iglesia. No recuerdo si era aquí en Madrid o en un pueblo. Y curiosamente, ellas, la entrevistadora les decía, oye, ustedes saben que la iglesia está en contra de esto que practicáis, de vivir juntas y de ser pareja. Y dice, bueno, sí, lo sabemos y tal. Y ya decían que ya tenían un apoyo bíblico al respecto de esto. Y que ellas, como estaban apoyadas por la Biblia, le daba igual lo que dijera el Papa, el cura, el obispo y quien sea. Y cuando leemos el pasaje de Ruth que acabamos de leer, respondió Ruth, versículo 16 en adelante, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, Ruth a Noemí, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Por eso lo leí de antemano. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella decía, este pasaje es claramente una oda preciosa al amor entre dos mujeres. Al amor incondicional entre dos. Si tú quieres justificar tu pecado, puedes utilizar malamente la Biblia para ello, sin ninguna duda. ¿Qué quieres justificar? ¿El asesinato? Ah, me dijo uno, David mató a Goliat y no pasó nada. Bueno, pues mira, ya. Fenómeno, mira, pues ya, venga, comienza a matar y a cortar cabezas. ¿Puedes justificar? Sí. Por eso debemos ser cuidadosos en el contexto general de las Escrituras, y por eso es importante que teniendo libros, como tenemos y vamos a tener más, usted se dedique a estudiar cuidadosamente. Por eso dice claramente el apóstol Pablo a Timoteo que trace bien la palabra de verdad, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad, porque
cualquier línea, ¿recuerdan de los escritos antiguos? Cualquier defecto que tenía, ese rollo tenía que ser desechado entero. Los escribas tenían una tarea muy complicada y la palabra de Dios tiene el propósito de ser bien trazada por esto. Porque hay personas inconstantes, indoctos, impíos, con malas intenciones que la tuercen no solo para su propia perdición, sino también para perdición de otros. Usted y yo tenemos una responsabilidad grande. No solo en junio, la tenemos en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y otra vez en enero. Porque tenemos la responsabilidad de ser luz y sal donde quiera que estemos. No hay un pecado imperdonable. Aquí, en esto que hemos mencionado. Sí que la Escritura dice, cuando hablábamos de ese tema, recuerdan, ¿no? El que pisotear, el que desechare la sangre del Hijo de Dios, obviamente no tiene perdón. ¿Cuál es el pecado? No acercarse a Cristo en busca del perdón. No venir a Cristo en arrepentimiento y fe es obviamente el pecado imperdonable, porque no podrá ser salvo. Si no os arrepentís, dice la Escritura, todos que pereceréis como igualmente, sea cual sea el pecado que practiques. Te guste o no te vas a perecer igual. No hay un pecado, en este caso, peor que otro. No podemos caer en el error y en la conclusión de meternos, o como dice uno, entrar en el capote a saco con debates que no aprovechan. Debates que no aprovechan. Porque me decía uno, y entonces, ¿cómo le hablo? Que se arrepienta y se convierta a Jesucristo. Tú no te puedes centrar en un pecado o en el pecado concreto de esa persona. Te centras en su responsabilidad de arrepentimiento. En eso. Así le predicas la palabra de Dios a cualquier persona. Mira el alma que necesita y que tiene sed de perdón. Porque dice la Escritura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos? ¿De algunos pecados? De todo pecado. Es efectiva para aquel que cree. Y por eso tú y yo tenemos esa responsabilidad en cualquier mes del año, en cualquier circunstancia y a cualquier persona de presentarle el Evangelio. Aquí algunas veces, sin ustedes darse cuenta, algunos sí se han dado cuenta, algunos que hemos conocido, han venido personas luchando con ese pecado en concreto. A algunos se les nota más que a otros. Tengo una persona conocida que duró años luchando con este pecado. Y gracias a Dios el Señor lo libertó. Al mentiroso no. El mentiroso sigue en el mundo haciendo diabluras. Pero esta persona, no les voy a dar detalles, no sea que cuando me vuelva a visitar luego le miréis mal. Bueno, porque la gente a veces en su pecado hace cosas que no debe. Pero el Señor lo libertó en arrepentimiento y fe. No hay pecado que pueda atarte si en ti mora el Espíritu Santo. Y la clave está ahí, hermanos. ¿Cómo voy a acercarme yo? Como dice la Escritura, con temor y temblor, teniendo miedo. Porque el que cree estar firme, ¿qué dice la Escritura? Mire que no caiga, porque el pecado está a la puerta. Padre, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros y por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tenemos esa responsabilidad de presentar el Evangelio y de ser luz y sal donde quiera que estemos. Ayúdanos, Padre eterno, porque sabes que estamos en un mundo complicado, en un mundo de perdición y en este mundo de tanto pecado y contaminación, es muy difícil mantenernos, Padre Celestial, limpios y puros, pero hemos sido llamados por ti y comisionados por ti a la santidad. Ayúdanos, Padre eterno, porque tú dices en tu palabra, sed santos, porque yo soy santo. Padre, en nuestro caminar en este mundo, en nuestra debilidad, en nuestras luchas, cada uno tiene pecados con los cuales propiamente tiene que luchar, Señor. Tú conoces nuestra humana debilidad y nos adviertes que separados de ti nada podemos hacer. Pero te damos gracias, Señor, porque hemos acudido a ti en arrepentimiento y fe. Y tú has tenido misericordia y por tu gracia nos has rescatado y redimido. Te pedimos y te imploramos por aquellos que están todavía en lazo del diablo, en oscuridad, en prisiones, Padre Celestial, sujetos por el maligno. Padre, libértales, abre sus ojos
para que vengan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Que reciban, Señor, por la fe en ti, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Toca los corazones, Padre, y que podamos ser ese instrumento que tú uses para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.